Buenos días, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente este domingo, segundo domingo del mes de julio. Si usted no lo sabía, estamos a 12 de julio del 2020, ¿verdad? Para que aquellos que ya perdieron la noción por el tiempo de estar en casa, damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente conectarnos y escuchar la palabra de Dios. Durante este mes de julio estaremos hablando temas sobre la fe. Miramos la fe de Abraham la semana pasada con una experiencia hermosa, una enseñanza maravillosa para nuestras vidas, que sin duda que en esa semana tuvimos la experiencia de poder identificarnos en la vida de Abraham. El día de hoy hablaremos sobre mi fe puesta a prueba. Mi fe puesta a prueba. Y es que en la vida frecuentemente, ¿verdad?, se nos viene así como una lluvia de problemas, de situaciones difíciles que nos atañen a nuestras vidas. Momentos de angustia por las pruebas que vivimos constantemente. No solamente por el COVID, sino por la vida cotidiana que estamos viviendo, por nuestra fe cristiana también. De repente se hace un eco en nuestras mentes las palabras del salmista que dice en el Salmo 69:1: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Déjeme hablarte de un misionero llamado John G. Paton, que él fue en 1859 a las Nuevas Hébridas allá en Australia. Él fue pionero como misionero, pero lo interesante de su vida es que llegando allá se enfermó su esposa y se enfermó su hijo, y los dos murieron. Su hijo apenas tenía un mes de haber nacido y su esposa tenía como un año de haberse casado. Tuvo que sepultar a su esposa y a su hijo casi recién nacido en aquellos lugares. Y acuérdense, estamos hablando de 1859, no había avión, no había el transporte que hoy tenemos las comunicaciones que hoy se tienen. Pero en medio del dolor, el misionero y doctor Paton, él escribe y él testifica de su experiencia y dice así: si no hubiera sido por Jesús y por la comunión y gracia que Él me dio, estoy seguro que me hubiera enloquecido o muerto de dolor al lado de sus solitarias tumbas. Maravillosamente fue fortalecido de parte de lo alto, de parte de Dios en la vida de este hombre. El pueblo de Israel pasó por pruebas, así como nosotros pasamos por pruebas. Y Dios probó al pueblo de Israel. Después de haber salido de Egipto, de haber cruzado el Mar Rojo, llegan al desierto. Y quiero que podamos aprender varias lecciones. Son varias, pero la primera de ellas es que mi fe será probada por Dios. Tarde o temprano, tu fe y mi fe serán probadas por parte de Dios. Entonces, yo te invito para que puedas estar alerta y esperar la prueba en tu vida. No importa si eres fiel al Señor, no importa si tú guardas los mandamientos de Dios, vas a ser probado. Lo vemos en la vida de muchos siervos, como en la vida de Abraham, en la vida de Job, en la vida de Moisés, en la vida de David. En cada uno de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento fueron probados. Vayamos entonces a ver las pruebas que tuvo el pueblo de Israel. La primera prueba se encuentra allá en Éxodo capítulo 15, versos 22-27. Probados por la sed. Dice así el capítulo 15 de Éxodo, el versículo 22. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará, luego que se llamaba así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta.
les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelvo la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. El lugar de la prueba fue el desierto. Y el desierto es un símbolo de prueba. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue probado, fue tentado? ¿En dónde estaba? Estaba en el desierto. El pueblo de Israel fue probado también ahí, en el desierto. El Señor Dios no anticipó las necesidades, sino que permitió que el pueblo de Israel pasara por esta sed y por esta hambre. Por 3 días estuvieron en el desierto y no hallaron agua hasta que llegaron a este lugar llamado Mará, que significa amargo, porque las aguas estaban amargas. Ahí Dios los probó. En este pasaje vemos que murmuraron contra Moisés. Eso fue algo que siempre estuvieron haciendo. El pueblo de Israel, miren, el pueblo de Israel, el cual Moisés los había sacado de Egipto, de la esclavitud en el cual se encontraban, siempre estuvo murmurando contra Moisés. Por cada una de las etapas o lugares que iban, siempre levantaron una queja en contra de Moisés. La lección 2. La lección 1 es que nuestra fe será probada. La lección 2, durante esta mañana, es: la gente siempre va a murmurar en contra del líder o de los líderes. Si tú eres un líder, ya sea en la iglesia, en un departamento, en un ministerio, en un grupo pequeño, o eres líder en tu trabajo o en la escuela, va a haber murmuración, va a haber queja. Necesitamos aprender a aceptar la murmuración y las quejas. Es algo que vamos a estar constantemente trabajando con ello. Pero recuerda, muchas veces no es contra ti, sino es contra Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 16, versículo 18. Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. ¿Sí? Y es que muchas veces no es el problema, es el líder, sino es las personas que no quieren obedecer, no tanto al líder, sino a Dios. No solamente murmuraron contra Moisés, nos dice el pasaje, sino que Dios proveyó a sus necesidades. De una manera milagrosa, endulza las aguas amargas. Lección número 3. Dios siempre estará contigo para endulzar las experiencias amargas en experiencias que ayudarán en tu crecer espiritual. La prueba ayuda a crecer a tu fe. Dice la palabra de Dios: sabemos que Dios dispone todas las cosas por el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Me acuerdo de aquella historia de aquel rey que tiene un amigo y un día salen a cazar y el amigo estaba ahí con el rey preparando la escopeta y se le sale un disparo y le toca el dedo al rey y se lo tuvieron que cortar todo el dedo. Aquel amigo siempre decía que todo lo que el Señor hacía era bueno, ¿sí? Fuera cualquier situación, siempre aquel amigo decía: esto es bueno. Y cuando le sucedió esto al rey, aquel amigo dijo: esto es bueno. El rey dijo: ¿cómo que esto es bueno? ¿Saben qué hizo con el amigo? Lo mandó a la cárcel. Y ahí estuvo durante 1 año aquel amigo del rey en la cárcel. Y en medio de la cárcel el amigo dijo: esto es bueno. El rey le dijo: ¿cómo puede ser bueno que tú estés en la cárcel? Bueno, pasó el tiempo y después de 1 año que estuve en la cárcel, el rey va nuevamente a cazar. Y durante este tiempo lo agarran unos hombres caníbales y lo atrapan al rey y se lo llevan.
y lo iban a cocinar. Ya estaba preparado todo, ya estaba él tomado, ¿verdad? Y le pusieron ahí con las hojas, le pusieron el fuego para prenderlo. Pero en ese momento los caníbales se dieron cuenta que al rey le faltaba un dedo. Entonces los caníbales eran tan supersticiosos que decían, no podemos nosotros comernos el cuerpo de este hombre, y lo dejaron. Cuando este rey se regresa a su palacio, se acuerda de su amigo, de cómo él había perdido el dedo, y se acuerda que fue su amigo que a través de la escopeta que se le disparó perdió el dedo. Y dijo, qué mal rey soy. Fue con el amigo y comienza a decirle lo que le había sucedido. Aquel amigo vuelve a expresar su frase favorita: esto es bueno. Y aquel rey dijo, ¿cómo puede ser que esto sea bueno para ti? Lo siento mucho, discúlpame lo que hice por ti, pero ¿cómo puede ser bueno? Y aquel amigo le dijo, sí, es bueno, porque si yo hubiera estado contigo, sin duda que a mí me hubieran comido los caníbales, porque yo estaba completo. Esta historia chusca, ¿verdad?, nos habla de que nosotros podemos entender que todo lo que nos sucede en nuestras vidas es bueno. Aún las pruebas, aún las dificultades, aún las luchas que estamos viviendo, sin duda que es bueno. La segunda prueba: probados por el hambre. La primera prueba fue la cuestión de la sed o del agua. La segunda es el hambre. Capítulo 16, miren, es decir, aun cuando el escritor no dice cuánto tiempo pasó del capítulo 15 al capítulo 16, si nos damos cuenta que constantemente el pueblo de Israel está murmurando en contra de Moisés, de Dios, pero también está en una situación en la cual siempre está viendo su situación en la cual está viviendo y no ha aprendido a confiar en Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 16, versículo 1. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a poner a prueba para ver si cumple o no mis instrucciones. Nuevamente vemos que murmuran en contra de Moisés. Aquí aparece también a Aarón. Pero Dios provee a sus necesidades. Lección número 4. La prueba tiene el propósito de obedecer los mandamientos de Dios, de ser fiel a nuestro Dios. ¿Qué tan fiel somos? ¿Qué tanto amamos a Dios cuando vienen los problemas, las dificultades y las pruebas? Dice el versículo 4, voy a ponerlos a prueba. ¿Y cuál fue esta prueba? Pues que Dios en su misericordia, ¿verdad?, envía maná, pan del cielo, y todos los días por las mañanas el pueblo de Israel tenía que agarrar ese pan para poder sostenerse durante este día y ser el sustento para su vida día a día. La cosa es que no podían guardar ese maná para el día siguiente. Si ellos, por no confiar en Dios, agarraban, guardaban maná y ahí lo escondían o lo querían guardar para el siguiente día, ¿qué sucedía? El pan o el maná se echaba a perder. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? O algunos del pueblo de Israel. Versículo 20 del capítulo 16 de Éxodo. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enoja en contra de ellos. Guardaron para el siguiente día pensando que Dios iba a olvidar de ellos, que no iba a enviar Dios el maná. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. No confiamos en nuestro Dios y creemos que Dios ya se olvida de nosotros, pero Dios es misericordioso.
Versículo 27, 28 del capítulo 16 de Éxodo dice: algunos israelitas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Y es que en el sexto día el pueblo de Israel tenía que guardar, ese día sí tenían que guardar una porción para que el séptimo día que no se trabajaba, no recogieran maná, porque Dios no le iba a enviar. Pero algunos desobedientes no hicieron caso, ¿sí? ¿Y qué pasó? El día sexto no guardaron nada, se levantan en la mañana el día séptimo y no cae maná del cielo. Y están enojados y molestos. Pero la cosa es que no obedecen. Lección número 5. Si no obedecemos el manual de la vida, que es la Biblia, nuestra vida no tendrá la bendición de Dios y las cosas no irán bien. Y aquí nosotros tenemos muchos problemas, porque queremos que Dios nos bendiga cuando nosotros no cumplimos sus mandamientos. ¿Entendió esto? Y esto es algo que hoy en la actualidad el cristianismo lo vive, lo practica y lo repite. Creemos mucho en el amor de Dios y sí, no lo negamos. El amor de Dios es maravilloso, es grande. Pero Dios dice: he dejado mis mandamientos y si no los cumples, no te va a ir bien. Tenemos que nosotros aprender la palabra de Dios, cuáles son sus mandamientos, para obedecerlos y nos vaya bien. Lección número 6. Debemos de depender de Dios cada día. ¿Se acuerdan el Padre nuestro? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios día tras día. A veces nosotros estamos preocupados por el siguiente mes, el siguiente año, cuando realmente debemos depender día a día de nuestro Dios. Lección número 7. Dios provee siempre para sus hijos. Filipenses 4:19, ¿se acuerdan lo que dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Aprendió una lección el pueblo de Israel? No, definitivamente no. Fue un pueblo rebelde, incrédulo e impaciente para con Dios. No sé a quién me recuerda este pueblo. Le doy vueltas a mi cabeza y comienzo a pensar: ¿quién se parece a este pueblo? De repente viene esa frase, ¿verdad? Los de Cancún. Ya no la podemos decir porque qué tal si nos ve alguien de allá de Cancún, ¿no? Pero nos parecemos mucho al pueblo de Israel. No somos muy diferentes a ellos. Lección número 8. Los cristianos no somos diferentes al pueblo de Israel. A pesar que Dios ha hecho grandes milagros en nuestras vidas, seguimos endurecidos y no estamos dispuestos a comprometernos a su obra. Pensamos mucho en nosotros y no pensamos en la obra de Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por los hermanos y hermanas, señoritas y jóvenes, que son fieles a Dios, que se preocupan por la obra de Dios, que son celosos por la obra de Dios y que están viendo el desarrollo, el crecimiento de la obra de Dios, de la iglesia. No estoy pensando solamente en la construcción, estoy pensando en la obra de Dios. Aquellos que están dispuestos a hacer la obra de Dios, llevar a cabo el trabajo de la iglesia, que no necesitan que el pastor les esté pidiendo favores, les esté diciendo qué tienen que hacer, sino que ellos mismos, porque tienen un celo por Dios, porque aman a Dios y quieren que la obra de Dios crezca y se desarrolle, porque han entendido que la responsabilidad de la misión de Dios no es solo del pastor, es de cada creyente. Damos gracias a Dios por esos hermanos que son fieles y obedientes y aman la obra de Dios. La tercera prueba: probados por la sed por segunda vez. No les digo, no aprendió el pueblo de Israel. Capítulo 17. Dice así: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor?
Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. ¿Para qué nos sacases de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeases el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? No solamente murmuran, cucuchean, platican, hablan entre ellos en contra de Moisés, sino que también altercan contra Moisés y contra el Señor. Es decir, casi pelean contra Moisés. Él lo expresa así: mira, este pueblo casi me mata a pedradas, o casi están para apedrearme, ¿no? En las pruebas, ¿clamas a Dios o te quejas con Dios? Son dos cosas muy diferentes. Y muchos, en vez de clamar y pedirle a Dios, nos estamos solamente quejándonos. Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Y comenzamos, fíjense, no solamente a quejarnos en contra de Dios, sino a recordar el pasado. No, cuando yo no era cristiano me iba mejor, tenía más dinero. Pues sí, tal vez económicamente sí, pero tu corazón, tu espíritu, tu alma, ¿cómo estaba? Intranquila, sin paz, con ansiedad, con depresión, pensando a veces hasta en el suicidio. Gracias a Dios, porque ahora tenemos salvación y vida eterna. El pueblo de Israel es terco, y en medio de las pruebas, en vez de clamar a Dios, comienzan a quejarse. Lección número 9. En medio de las pruebas, clama a Dios y búscalo. Dice el Salmo 34:6: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Tarde o temprano, tú y yo pasaremos por las pruebas. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 al 9: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. En esta historia del pueblo de Israel, allá en el desierto, que fueron probados, encontramos muchas lecciones para nuestras vidas. Nuestra fe va a estar puesta en prueba, pero yo te invito para que tú persistas confiando en el Señor. Quiero después platicar lo que nos sucedió durante esa semana en la construcción. Fue algo muy padre que nos sucedió como iglesia, aun cuando no lo saben, pero lo que estaba pasando ahí, cómo Dios se manifestó. Después le contaré un poquito más de lo que estuvo sucediendo. Pero yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que sigas adelante en medio de las pruebas. Y que veas que en medio de las pruebas, tú tienes que demostrar tu fe. Una fe firme, en el cual amas a Dios obedeciendo sus mandatos. No claudiques, no te desvíes. No tratemos, ¿verdad?, de ayudarle a Dios como miramos en la vida de Abraham, queriendo nosotros hacer nuestra propia voluntad. Hagamos la voluntad de Dios y sin duda que el Señor nos va a sacar adelante. Dios es bueno. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias porque la has dejado, Señor, como un ejemplo para nuestra vida espiritual. Señor, tú probaste al pueblo de Israel. Y sin duda que nuestra fe será puesta a prueba.
en muchas situaciones, circunstancias. Queremos, Señor, que nos des la victoria, que nos lleve de triunfo en triunfo, y que también nosotros podamos, Señor, pues, hacer un examen de cómo está nuestra fe, si es débil o es fuerte, porque en medio de las pruebas, Señor, demostramos nuestra confianza en ti. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Llévales adelante, Señor, en medio de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.